importante, subió a 3,78 en el día de ayer, viene subiendo 32 pesos desde principio de año, apenas 18 días pasaron, sacarle los feriados, ya tenemos un ascenso muy marcado del dólar blue. Vamos a hablar de este tema con Diana Mondino, economista. Diana, buen día, gracias por atender La Nación Más. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, por suerte. ¿Cómo estás analizando este avance del dólar blue de los últimos días? En realidad no cambia nada de lo que ha pasado en los últimos meses y te diría tal vez años, ¿no? Como Argentina los pesos no te sirven para ahorrar, la única forma que tiene Argentina, los argentinos que tenemos de protegernos contra la inflación, es comprando dólares, no hay otro mecanismo. Además, se le suma que por todas las restricciones que hay a las importaciones, muchas empresas están recurriendo al dólar de verdad, al dólar libre, al dólar que hay, de 370, y bueno, es una demanda adicional sobre los dólares. Y de los exportadores ya queda poquito porque se han anticipado muchas exportaciones. Todos vemos que 2023 va a ser muy duro lograr mayores exportaciones porque entre el dólar soja 1, 2, 3 más la sequía no va a haber un flujo de exportaciones monumental. Así que todo el mundo trata de comprar los dólares ahora mientras pueda. Decís que no sirve para ahorrar el peso, pero entiendo que hay funcionarios que te dicen, no, pero ¿cómo? Si la tasa está en positiva ahora entonces un plazo fijo le puede ganar a la inflación. Puede ser que a veces sí le gane, a veces no, pero ponerlo del otro lado. Quiere decir que entonces que el que toma un crédito tiene que pagar una tasa muy positiva. Están diciendo, hubo un funcionario que dijo la tasa real es del 45%. Y yo te digo, bueno, entonces el que toma el crédito está pagando 45 en términos reales, más IVA, más ingresos brutos, ¿no? Así que cuidado que esas cosas tienen que ser un equilibrio. Siempre hay que pensar de los dos lados. Claro. Diana, buen día. Vemos acá la sábana corta que tiene el gobierno, de que no tiene muchas herramientas por ahí para tratar de contener dólar. ¿Cómo ves también el impacto de la sequía? ¿Crees que si hay menos liquidación de dólares, eso también puede afectar un poco esta dinámica o esta volatilidad que estamos viendo en los paralelos? Posiblemente porque, bueno, esto de que anticipamos que sabemos que va a haber una gran emisión en el 2023 para que el Banco Central cumpla con sus propios compromisos, y sabemos o creemos que va a haber menor liquidación de exportaciones, por lo tanto menos dólares. Entonces es probable que todo eso, bueno, esté generando un poquitito más de demanda de la habitual en esta época del año. Ojo, esta es una época muy particular, ¿no? Creo que de por sí hay un dólar que se utiliza más en el verano y ahora probablemente sea aún mayor. ¿Cómo ves el impacto que pueda tener esto también en los precios, ¿no? En la inflación que tanto nos está aquejando? Bueno, aunque no tuviéramos dólares, ¿no? O sea, si simplemente ya estamos anticipando que va a haber una fenomenal emisión en el 2023 y no hay más producción. A ver, pongámoslo en estos términos. La cantidad de dinero en Argentina se ha duplicado el año pasado, en el 2022, y la producción, dice el presidente que hemos crecido mucho. Bueno, lo que haya crecido, 3, 5%. Si algo subió 100% y otra cosa subió 5%, ¿estamos en equilibrio? Claramente no. Entonces, lo que subió 100% en algún lado tiene que ir y es en precios. Es muy difícil que los precios se moderen. Estas políticas de precios justos, intervenidos, controlados, cuidados, ponerle el nombre que quieras, no son algo que ayude a la economía, al contrario, porque va restringiendo la capacidad de las empresas de trabajar, por lo tanto, eventualmente van a producir menos y no más. Yo creo que ahí tenemos un problema. Y la solución, ya sabemos de toda la vida, es gastar menos, que el Estado gaste menos para que no necesite hacer estos desbarajustes. Bueno, ahora, en un año electoral me vas a preguntar, ¿y en un año electoral eso es posible? Y yo qué sé. Pero si no lo hacemos, la alternativa es muy mala. claro. Cada vez más vemos precios que están totalmente distorsionados, que por ahí mismo una botella, una gaseosa, la podemos pagar muchísimo más caro en un supermercado por ahí de barrio, versus esa misma botella en otro supermercado más grande, pese a que están a 5 cuadras de diferencia. ¿Crees que también se va a agrandar o no necesariamente? Mira, eso es un fenómeno que ocurre por la inflación en todas partes del mundo. El hecho de que haya tanta inflación lo hace más notorio en Argentina. ¿Por qué? Porque, digamos, el último que recibió la lista de precios ya lo pone a un precio más alto. Otro día fui a comprar dulce de membrillo, hay 3 marcas que habitualmente utilizo,
Entre la marca 1, la 2 y la 3 había 50% de diferencia. O sea, depende de cuál fue la lista de precios que llegó última, la que se está poniendo. Si encima le pones el componente que algunas marcas, algunas presentaciones, algunos formatos están con precio cuidado, eso es terrible. Y el tema de que en un lado y en otro hay precios diferentes, ocurrió toda la vida. Lo que pasa es que las diferencias ahora son monumentales. Y eso hace muy cansador, muy angustiante, la gente pierde toda referencia, no sabe si esa botella es cara o barata, si la compras acá o allá, no sabes si un par de zapatillas es caro o barato comparado con lo que estás cobrando por tu hora de trabajo. Se pierde totalmente la referencia con la inflación. Por eso siempre se dijo, no para Argentina, sino en todas partes del mundo, que la inflación es destructiva del tejido social, porque no sabes cuándo estás tomando o no una buena decisión. Y encima también del tejido productivo, ¿no? Digo, porque afecta, por ejemplo, en las cadenas de expendio, las grandes cadenas de supermercados son las que tienen los precios justos y se benefician en detrimento de los pequeños almacenes. Y por otro lado, las grandes cadenas alimenticias quizás son las que pueden tener espaldas para estos precios y no las pymes, por ejemplo, ¿no? ¿Estás seguro que se benefician? Porque si se beneficiaran, corriendo tratarían de hacer estos acuerdos y sin embargo tratan de evitarlo todo lo posible. Porque ojo que se les restringe muchísimo el margen. También. Entonces, a ver, empecemos por algo. Pero se hace una competencia también desleal contra el empresario pyme, por ejemplo, que tiene que su producto venderlo al precio que lo vende siempre y termina siendo mucho más caro. Claro, bueno, la competencia desleal existe de múltiples maneras, el cumplimiento de impuestos de un lado y de otro, de leyes laborales, las inspecciones. A ver, esto que veíamos de los posibles controles de parte de camioneros, ya han dicho que van a ir a determinados supermercados y no a otros lados. O sea, se generan un montón de distorsiones en donde no es el mejor el que le va bien, no es el más innovador, no es el más productivo, no es el que está más cerca de tu casa, sino algo que es totalmente ajeno y uno no sabe a cuál ir. Claro. Pero fíjate una cosa que dijiste muy importante, esto de los acuerdos. Si es un acuerdo, ¿por qué hace falta controlar? Si fuera tan positivo, ¿por qué no lo hacen también los demás? El tema es que acá tenés, a vos te doy esto, a aquel le quito lo contrario, te doy un permiso, el otro no lo tiene. Entonces, ese es el punto, porque si fuera muy evidente que determinada actividad, actitud, precio fuera bueno, y los demás tarde o temprano lo copiarían. Bueno, perdón, y no Diana, y agrego lo que vos decís, es un acuerdo, pero las empresas para ingresar le dicen, si vos ingresás te voy a dar los dólares para que vos importes. Como ¿Qué dólares? Si no hay dólares. Empezamos hablando del tipo de cambio más alto. El Banco Central no tiene los dólares. Aunque los tuviera, no son del Banco Central, son del exportador. ¿A quién se lo vas a dar? ¿Cuándo se los vas a dar? ¿Por qué concepto se lo vas a dar? O sea, porque yo firmo un acuerdo, a mí me lo dan, y a un tipo que a lo mejor tiene necesidad de drogas oncológicas para el cáncer. Como no tiene un supermercado, no le vas a dar el permiso para comprar las drogas para el cáncer. O sea, ¿cuál es el criterio que tenemos acá? Cuidado con eso, ¿eh? Diana, gracias como siempre por atender a La Nación Más. Gracias a ustedes. Y después de este tema, después de estar hablando un poco del dólar, los precios y cómo está afectando a nuestros bolsillos,